Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Esto es La Rosa Cocina y hoy vamos a preparar un flan sin horno. La receta que les traigo en el día de hoy es muy fácil de preparar. Vamos a estar realizando este flan sin horno. Es un flan muy fácil de preparar, cualquiera se puede animar a realizarlo. Es un flan que no lleva cocción en horno, lo vamos a estar haciendo muchísimo más rápido que el flan convencional. Nos va a llevar alrededor de unos 10 minutos, no mucho más, y vamos a tener listo nuestro flan. Así que no los entretengo más y vamos a la receta. Para esta receta los ingredientes que vamos a necesitar son 500 centímetros cúbicos de leche, 50 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla, 2 cucharadas y media de almidón de maíz y 2 yemas de huevo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar un molde donde vayamos a poner nuestro flan. A este molde lo vamos a poner al fuego y le vamos a agregar azúcar a gusto. Vamos a dejar que el azúcar forme un caramelo. Y una vez que esté listo este caramelo lo vamos a intentar distribuir por todas las paredes de nuestro molde. Cuando estén haciendo esto tengan mucho cuidado porque el caramelo caliente quema y mucho. Mientras dejamos el caramelo enfriándose, vamos a empezar a preparar el flan. Lo primero que vamos a hacer, en una ollita vamos a poner de los 500 centímetros cúbicos de leche que teníamos, vamos a poner solamente 400 centímetros cúbicos de leche a calentar. A esto le vamos a agregar 50 gramos de azúcar y lo vamos a dejar hasta que la leche se empiece a calentar. Mientras dejamos la leche calentando, vamos a agarrar los otros 100 centímetros cúbicos de leche y le vamos a agregar las 2 cucharadas y media de maicena. Lo vamos a batir muy bien, intentando disolver toda la maicena en la leche. Vamos a volver a la olla que teníamos en el fuego. Y cuando la leche esté bien caliente le vamos a agregar la esencia de vainilla. Mientras la leche se va calentando, te recuerdo que si no estás suscrito al canal, puedes suscribirte y activar la campanita. Y de esta forma me ayudas a que el canal siga creciendo. Además, si te gusta este video, no te olvides darle un me gusta y compartirlo, así más personas pueden disfrutar de esta riquísima receta. Cuando la leche esté casi hirviendo, le vamos a agregar las 2 cucharadas y media de maicena. A la leche con la maicena la vamos a cocinar en un fuego muy suave hasta que la preparación comience a espesarse. Muy importante no dejar de revolver en ningún momento la preparación para que no se nos pegue ni se nos queme. Una vez que la leche espesó, le vamos a agregar las 2 yemas de huevo. Yo las batí un poquitito y se las agregué a la preparación. Y ahora sí, también muy importante no dejar de revolver en ningún momento. Vamos a cocinar las yemas con la leche por unos 3 minutos. Yo acá te recomiendo que en vez de estar pendiente del reloj, pongas el cronómetro del teléfono y lo dejes corriendo hasta que llegue a 3 minutos. Así vos tenés tiempo de seguir revolviendo la olla y que no se te queme ni se te pegue el flan. Te invito a que me dejes en los comentarios si conocías este flan, si lo preparaste alguna vez, si le haces alguna variación o con qué comen el flan. A mí me encanta el flan con dulce de leche. Una vez transcurridos los 3 minutos, nuestro flan ya va a estar listo. En este mismo momento y rápidamente lo vamos a poner en el molde donde teníamos el caramelo. Lo vamos a distribuir bien por todo el molde y a esto lo vamos a dejar unas 2 horitas hasta que el flan esté bien frío. Ahora sí llega el momento de la verdad. Vamos a ver si me salió bien el flan, si no se me rompe todo o se queda pegado en el molde. Esperemos que no.
No, miren qué lindo que me quedó el flan. Si llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video y compartirlo. Además, si no te suscribiste todavía, suscríbete y activa la campanita, así cuando subo una receta nueva te llega la notificación. Espero que hayas disfrutado de este video y nos vemos pronto con una receta nueva. Chao, chao.